aquel tiempo Jesús hizo subir a sus discípulos a la barca para que llegasen antes que él a la otra orilla del lago, mientras él despedía a la gente. Entretanto, la barca se había alejado mucho de tierra firme y era azotada por las olas, porque tenía el viento en contra. De madrugada, Jesús fue hacia ellos andando sobre el agua. Los discípulos, al verle andar sobre el agua, se asustaron y gritaron llenos de miedo: «¡Es un fantasma!». Pero Jesús les habló diciéndoles: «Ánimo, soy yo, no tengan miedo». Pedro le respondió: «Señor, si eres tú, mándame ir a ti caminando sobre el agua». «Ven», dijo Jesús. Bajó Pedro de la barca y comenzó a andar sobre el agua en dirección a Jesús, pero al notar la fuerza del viento tuvo miedo y, comenzando a hundirse, gritó: «¡Sálvame, Señor!». Al momento Jesús le tomó de la mano y le dijo: «¡Qué poca fe! ¿Por qué has dudado?». En cuanto subieron a la barca se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca se pusieron de rodillas delante de Jesús y dijeron: «Verdaderamente tú eres el Hijo de Dios». En este evangelio vemos como Jesús, luego de la multiplicación de los panes, invita a los apóstoles a cruzar el mar, y después de despedir a la gente, a la gran multitud que se había juntado, él se retira a orar en el monte. Qué importante, si Jesús, siendo Dios, necesita hablar con el Padre, qué mensaje que nos da. Cuánto más nosotros, criaturas humanas, criaturas de Dios, necesitaremos orar, hablar con nuestro Padre. Él trata de alcanzar a los apóstoles y ya entrada la noche camina sobre el mar para llegar hacia la barca. Y ahí, cuando lo ven, piensan que es un fantasma. Entonces Pedro, como desafiándolo, como poniéndolo a prueba, le dice: «Bueno, si eres tú, hazme que camine sobre el agua». Y el Señor le dice: «Ven». Y Pedro comienza a caminar sobre el agua. Y yo esto lo comparo como cuando nace en nuestro interior esa voz del alma, ese proyecto de Dios, eso que nos sale con tanta fuerza de hacer, ya sea en lo social, en lo laboral, en lo familiar, en la comunidad o en la pareja, y que tenemos un gran proyecto. Y a veces dudamos, se nos vienen esas olas, ese viento como a Pedro, y dudamos de que Jesús está diciéndonos ven, y ahí la embarramos, ahí nos empezamos a hundir y fracasa tal vez nuestro proyecto. Pero entonces yo te invito a que hagamos como Pedro, gritemos: «Jesús, sálvame, Jesús, sálvame», y Él te va a tender la mano, y entonces vas a poder caminar sobre el agua como Pedro. Qué importante es, ¿no? Cuando sintamos esa voz del alma, ese proyecto que tiene Dios para nosotros, seguirlo con la plena fe y la plena convicción de que Jesús está al lado nuestro, que Él nos dice: «Ven, ven». Y no hay viento, no hay olas y no hay nada que te pueda distraer si no mirás para otro lado, si no tenés miedo, y vas a llegar a buen puerto. Así que te invito a que lo sigas a Jesús y a que no bajes esa fe, no tengas miedo.